Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Esta es nuestra segunda sesión de micro, pequeña y mediana empresa. Bienvenidos. El tema de hoy es la microempresa o las pymes en el ámbito tanto nacional como internacional. Quiero hacer aquí una aclaración, no sé si la hice la sesión pasada. Algunos dicen mi pyme, refiriéndose a micro, pequeña y mediana empresa, pero genéricamente pyme ya se considera pequeña y mediana empresa. Entonces vamos a ver hoy en qué consiste, ¿verdad?, el papel de las pymes en el ámbito tanto nacional como internacional. Y vamos a hablar un poquito de las pymes. Las pymes, en la mayor parte del mundo, son un porcentaje muy alto de las empresas que hay en un país, es superior en algunos casos al 90%, inclusive en Europa. En Europa se da una gran cantidad de pequeñas empresas, aunque no todas son familiares. En México mayoritariamente son empresas familiares. Esto trae ventajas y trae desventajas. ¿Qué es lo más importante? Pues la generación de empleo. En México participan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Tenemos aproximadamente un 92% de pymes en el país. Es variable, ¿verdad? Son datos más o menos variables. Y la mayoría están dedicadas a las tiendas de abarrotes y tiendas y loncherías, que le llamamos en México, que son pequeños restaurantes o fondas, donde se paga un menú corrido, como le decimos, que ya incluye 3 tiempos, y a veces café o refresco o jugo, dependiendo del horario. ¿Qué pasa con estas pymes? Bueno, la mayor parte de las pymes fracasan, cierran en el primer año de operaciones. ¿Por qué cierran? Pues primero porque la competencia es muy dura, es muy rígida, es muy constante y no perdona. Si no tenemos muy claro lo que es el target, el foco al que nos queremos dirigir, pues vamos a tener serios problemas a la hora de que estamos ya abriendo el negocio, incluso ya funcionando. Por mi parte, yo les puedo brindar mi experiencia. Yo termino con un trabajo en el que había estado algunos años, ya había yo juntado mi dinero y mi intención era ser consultor. Junto con un amigo de mi hermano, de uno de mis hermanos, mi hermano menor, él ya tenía un despacho de consultoría que quería ampliar y entonces yo aporto mi capital y me la juego con él. Y sí, efectivamente, antes de un año fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Número uno, y la razón principal, es que no teníamos los mismos objetivos para el negocio. Su visión de la empresa era de cierta manera muy diferente a la mía. ¿Por qué nos asociamos? Primero, pues porque la confianza de que esta persona era amiga de mi hermano. Una persona además honesta, no fue ese el problema, sino el problema es que él era muy desorganizado. Yo tenía el capital y él tenía las relaciones. Juntando el capital y las relaciones, pues era una buena fórmula y comenzamos a trabajar. Y comenzamos a obtener buenos resultados y muy pronto nos llegaba más y más trabajo. Él tiraba hacia las empresas de gobierno, yo hacia las empresas privadas. Pero el gobierno, lo sabemos, pues se trabaja por licitación, se trabajan con precios inferiores a los que se trabaja en el mercado, y luego el tiempo para pagar son una serie de trámites, lo hace a veces un poquito lento. ¿Cómo empezamos? Empezamos con una consultoría y de esa consultoría se dispararon varios cursos. Y pues yo era la persona que elaboraba los temarios, elaboraba las presentaciones de los cursos. La mayor parte de los cursos los daba yo porque teníamos poco personal y comenzamos a trabajar y terminaba un curso y ya teníamos otros 2 más en puerta y seguíamos y de pronto pues me doy cuenta que habíamos dado ya como 10 cursos y no se había cobrado uno solo. El gobierno nunca deja de pagar tarde, pero siempre cumple. Cuando le pregunto qué pasa, es que los trámites, es que aquí, y muchas veces él, por su desorganización, él estaba constantemente buscando nuevos clientes, siempre en el gobierno. Por su desorganización, ¿verdad?, a veces olvidaba que teníamos que meter un contrarrecibo y no lo metía en la fecha adecuada
y ya ven que en el gobierno y en todas las empresas tenemos días y horarios para meter nuestras facturas. En ese momento no eran electrónicas como lo es ahora, y pues nos retrasábamos nosotros mismos en la cobranza. Muchas veces tendríamos que pasar por el cheque a las oficinas y él lo olvidaba porque él estaba más preocupado en conseguir cursos. Bueno, entonces pues me dedico yo a la cobranza con uno de mis asistentes y además a seguir dando cursos y buscando clientes por la iniciativa privada. ¿Cuál fue el problema? El problema fue un cruce. Llegó un momento en que teníamos las mismas fechas para dar capacitación. Empezamos con consultoría y continuamos con capacitación. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Le digo, oye, pues este curso nos lo pagan mejor de este lado. Y le decía, no, porque aquí son las relaciones y ya llevamos mucho tiempo y no podemos fallar y esto y lo otro. Bueno, como pude, cambié las fechas, logré cambiar las fechas y cumplimos con los dos. Empezamos a tener diferencias. Les decía yo, él veía más hacia la iniciativa, hacia el gobierno y yo hacia la iniciativa privada. La iniciativa privada pues era también muy competido, pero pagaba mucho mejor y también nos estaba yendo bien. Pero, como yo les decía, yo era el que preparaba los cursos, fuimos trayendo gente también que diera los cursos, pero el problema que teníamos, el desorden que teníamos de que teníamos que dar cursos muy rápido, antes nos avisaban con 15 días y posteriormente se fueron cerrando los días a una semana y bueno, en varias ocasiones nos tocó que un viernes nos avisaban porque el lunes ya teníamos que dar el curso y trabajábamos sábados y domingos. Hasta que llegó un momento que ya el grupo, la consultoría, ya no dio más y desgraciadamente fallamos con un importante cliente con una buena cantidad de dinero que además implicaba multas y no lo pudimos dar. Y no lo pudimos dar y además sufrimos la multa por haber fallado. Insisto, la desorganización, ese curso no lo iba yo a dar, lo iba a dar precisamente mi socio, perdió el avión, no llegó a tiempo, en fin, muchos problemas. Y de ahí vino una sucesión de fallas, porque ya habíamos decidido que yo trabajaría única y exclusivamente para las empresas privadas y él para gobierno. El gobierno es muy duro y no perdona, ¿sí? De hecho, el cliente no perdona. Y comenzamos a quedar mal, y comenzamos a quedar mal, y comenzamos a recibir multas por no entregar en tiempo la información que se nos solicitaba. Los cursos se daban, pero previamente había una revisión, y era ahí donde fallábamos. La gota que derramó el agua fue a una reunión que llegó tarde, además tenía un problema serio de impuntualidad. Decía, es que me van a dejar esperando 20 minutos, una hora, porque así son en el gobierno también. Y él decidió que también para qué llegaba temprano, si lo iban a recibir tarde, pero esa vez, en esa precisa ocasión, estaba el director de capacitación de la secretaría donde estábamos trabajando y mi amigo llega tarde. Y mi amigo llega tarde y el director dijo, adiós, se acabó. Y además, como si eso no fuera suficiente, nos castigó con los pagos, nos los fue retrasando tremendamente. Ya traíamos multas, ya traíamos problemas, ya no trabajábamos a gusto, ni él conmigo, ni yo con él, y llegó un momento en que el despacho no tenía dinero. Yo cuando me retiré, todo mi dinero lo había apostado a la consultoría. Puse todos los huevos en una canasta porque estaba muy seguro que iba a resultar, conozco mi capacidad de trabajo, y les repito, pues la confianza de ser un muy buen amigo de mi hermano, una persona en la que se pudiera confiar, pues acepté a trabajar. ¿Cuál fue mi primer error? Mi primer error es no fijar los objetivos de la consultoría. No los teníamos claros como unidad, cada quien tenía una percepción diferente del negocio y ahí es un problema. Si las dos personas van en la misma dirección, ¿verdad? Es muchísimo más fácil tener éxito y muchas veces eso le pasa a las pymes. Comienzan con un pequeño negocio familiar e involucran a la esposa, a los hijos, a los primos, a los tíos, al familiar más cercano con quien siente confianza. Es muy importante la confianza entre los socios. Pero en el caso de las pymes, en las pymes que son familiares, resulta que a veces ponen en un puesto a una persona que no es apta para ese puesto y se cometen muchos errores.
muchas pifias que llevan principalmente al fracaso del negocio, con buenas intenciones, ¿sí? En mi caso, pues la persona era muy capaz, era muy competente, pero era muy desordenada, ¿verdad? Y entonces lo que tenía que tener a su lado era una persona que lo fuera organizando, pero yo buscaba por el lado de la iniciativa privada y llegó un momento en que estábamos tan copados de actividades que ya no pudimos más. Por su parte, él apostaba a los cursos y yo apostaba a la consultoría. Los cursos se daban continuamente, pero se pagaban muy poco. Y además, él cada vez bajaba más y más y más los precios de los cursos que dábamos, de la capacitación que dábamos, y por eso también teníamos bastante, por baratos, ¿sí? Y bueno, por baratos, pues no podíamos pagar bien a los consultores. Los primeros consultores que yo había traído, pues se terminaron yendo porque ya no les convenía lo que les estábamos pagando. Era mucho trabajo, era mucho desgaste por muy poco sueldo. También tuvimos problemas en fijar los sueldos. Él era de la idea de pagar lo menos posible y yo de pagar lo justo, incluso un poco más arriba, para garantizar el trabajo del equipo. Diferencias de opinión, diferentes formas de ver el negocio y fracasamos. Antes de un año fracasamos y a mí me costó una pérdida económica terriblemente grande, que tardé mucho tiempo en reponerme. En ese tiempo yo tenía 46 años y no tenía un solo quinto, solamente mis propiedades, mis activos y mis ganas de trabajar, pero estaba yo cruzando por una fuerte depresión que tardé aproximadamente unos 6 meses, un año, en salir totalmente de ella. Crucé por un túnel y me levanté. ¿Qué fue lo siguiente que hice? Pues voy a empezar solo, pero yo quería tener una sociedad civil y se necesitan dos. Entonces este mismo hermano, que estaba muy apenado conmigo porque me había recomendado a su amigo, no perdieron la amistad, porque además no hay que pelearse, simplemente se termina la sociedad y hay que quedar siempre en los mejores términos posibles. No nos peleamos, no nos enojamos, quedamos en buenos términos. En algunas ocasiones mi equipo le dio apoyo a su equipo, ¿verdad? Yo nunca lo he solicitado a él porque sé de su desorganización y de su falta de planeación y yo me dedico a eso, entonces por esa razón yo no le confío tanto, pero sí me hizo algunos trabajos que yo también necesitaba del área que él tenía de experiencia y finalmente pues cada quien siguió su camino. Mi despacho siguió creciendo y él se mantuvo en el nivel en el que siempre había estado, sin crecer absolutamente más, sigue cobrando con un precio muy bajo, ¿verdad? Y fracasamos. Yo soy un ejemplo de eso mismo que les estoy diciendo. ¿Por qué las pymes fracasan? Pues fracasan por muchas razones, colocan a personas que no son las idóneas en puestos importantes por la confianza, pero la persona no lo sabe desarrollar y lleva el negocio al fracaso. Otra de las razones es no tener una estructura, ¿verdad?, técnica, administrativa, que me ayude a llevar las riendas del negocio. Conocemos muy bien el producto, conocemos muy bien a los clientes, sabemos vendérselo, pero en la medida que el negocio va creciendo, una sola persona ya no lo puede manejar y se sale de control. Uno de los problemas que yo me encontré fue con una pequeña empresa que facturaba mucho, por cierto, que vendía ropa. ¿Y qué sucedía con esta empresa que vendía ropa? Cuando me llaman me dice el dueño, fíjese que tengo un problema porque mis vendedores no venden. Cuando voy con los vendedores, ese era el problema que yo iba a resolver y mi compromiso fue incrementar las ventas en un porcentaje, viendo sus números, viendo las posibilidades del mercado. Y al hablar con los vendedores me dicen, no vendemos porque producción nunca tiene lo que nosotros le pedimos. O cuando lo tiene, no lo entrega completo, lo entrega en partes. O bien, no lo entrega en las fechas que el cliente quiere y nos termina cancelando o ya no nos vuelve a comprar porque le quedamos mal. Entonces había una lista de quejas tremenda de parte de ventas hacia producción. Seguimos, recuerden que las áreas funcionales en una empresa principalmente son 4. Tenemos ventas y mercadotecnia y producción que van de la mano y como soporte tenemos a recursos humanos y el área financiera. Entonces, nuestro trabajo consiste en seguir esa cadena. Entonces, paso de ventas a producción y producción me dice, mi problema es que los de ventas no me entregan su programa. Me avisan de un día para otro, prometen fechas de entrega que no puedo dar, yo ya les dije cuánto tiempo me lleva y aquellos no se organizan.
Bueno, los vendedores salían a vender, por cumplir una cuota, y cuando ya no podían con el producto que sí estaba en proceso, sí estaba en programa, y les surgía un producto que no estaba, pero que era casi segura la operación, pues la tomaban y prometían pues lo que no se podía cumplir. Entonces quedaban mal. Pero también me dijo producción otra cosa: no tengo materia prima, y no tengo materia prima porque la materia prima no me llega en el tiempo en que la solicito, a pesar de que tomo todos los tiempos posibles, ¿verdad?, necesarios para poder producir. No me lo entregan con tiempo, o no me lo entregan todo, y a veces me dan a escoger: ¿qué quieres, esto o esto? Nada más tengo esta cantidad. Pongo un ejemplo: nada más tengo $500,000 de pesos y es lo único que puedo gastar. ¿Qué necesitas? Y entonces producción tomaba la decisión sin considerar a ventas. Cuando voy a finanzas para ver cuál es el problema, me encuentro con una sorpresa. El gerente de finanzas me dice: mi problema es, tengo el dinero, pero no me lo autorizan. Pasa una revisión y no me lo autorizan todo. Además, el problema es que los cheques se firmaban de lunes, nada más los lunes, de 1 a 2 de la tarde. ¿Y por qué razón? Porque así lo decidieron. Oye, pues aquí tenemos un cuello de botella. ¿Y hay dinero para comprar la materia prima? Claro que lo hay, pero no me firman, y cuando me firman, no me firman todo. Bueno, ¿quién es la persona que hace eso? Sorpresa: el director general, el dueño. Cuando llegó con el dueño le dije: ya sé dónde está el problema. Inmediatamente llama a su secretaria con la intención de despedir a la persona, y le dije: no, tranquilo, el problema es usted. Y se enoja mucho. Y me pregunta: bueno, ¿por qué yo? Y le comento el problema que estaba pasando en el asunto financiero, cómo impactaba a producción y cómo impactaba a ventas. Ese era el principal problema, ¿sí? Todo lo demás podía subsanarse, pero el principal problema era la falta de flujo de efectivo para la compra de materia prima. Además, había proveedores a los que se les debía dinero, porque sí, algo que en México decimos: cuando se tiene que pagar, se tiene el dinero y no se paga, pues le llamamos jinetear la lana, ¿sí? Y eso es lo que hacía el dueño: jineteaba la lana, pero en perjuicio de su propia empresa, y estaban decayendo las ventas. ¿Qué sucedió después? Después de muchas discusiones, me sale con que era mucho el dinero que se tenía que pagar en materia prima, pero la materia prima es un porcentaje del precio que se le vende al público, y el precio era adecuado, y el costo de la materia prima estaba en los estándares que debería de estar. Una vez que el financiero, su servidor, hicimos los números, con ayuda del gerente de ventas que conocía los precios del mercado, pues se dio cuenta que sí tenía utilidad, y bastante. Pero a él le daba miedo porque la empresa había crecido y facturaba ya demasiado. Y él decía: es que ¿cómo voy a pagar $1,000,000 de materia prima cuando mi papá, de quien heredó la empresa, pues pagaba 200, pagaba 300,000 pesos? Pero ¿hace cuánto? ¿Y cuánto se vendía? Y en ese tiempo la fuerza de ventas era menor porque había menos competencia. Entonces, la falta de preparación, la falta de visión empresarial, el miedo a los números, ¿verdad?, ocasionaba que esta empresa estaba ahorcada. Por fin lo convencimos. Había otro problema: los lunes a veces no estaba el señor para firmar de 1 a 2, y no firmaba ningún otro día y a ninguna otra hora. Era inflexible en ese sentido. Perdón. Su inflexibilidad se debía al miedo de los números grandes. Lo logré convencer, logramos hablar con él, y quedamos de vernos el siguiente lunes a la hora de la firma de cheques para revisar junto con el gerente de finanzas cuál era la situación que había en ese momento. Por cierto, ¿por qué el gerente de finanzas no tenía firma? Me decía: ¿por qué me puede robar? Bueno, señor, pues para eso hay procesos, para eso hay una selección, y el gerente financiero pues tiene que tener acceso a esa información. Usualmente el representante legal de la empresa es el gerente financiero, porque además eres el responsable de los impuestos. Y entonces, pues el señor no llegó a las 2:30 y lo estuvimos esperando. Cuando llegó le digo: ¿qué pasó? Vamos a llamarle Pérez, por no decir nombres. ¿Qué pasó, señor Pérez? Es que tuve un compromiso. Y resulta que todos los lunes el señor se iba a jugar golf, se entretenía con los amigos, comía con ellos, y eso es lo que le hacía retrasarse. Entonces, bueno, pues
cambiemos la fecha. No, yo ya acordé que los lunes. Y nos pusimos a revisar. Veía un cheque, veía la cantidad, decía este no. Entonces hacía compras de muchas cantidades pequeñas que le daban el monto que él en su mente consideraba que podía pagar, y las cantidades grandes en cheques las quitaba inmediatamente. Sentarnos a ver cuál era la causa, cuál era la razón. Y fue un problema que ese día salimos entre las 10 y las 11 de la noche. No firmó todo. Seguimos con el proceso y poco a poco fue entendiendo que tenía que tenerle confianza hasta un punto a su gerente de finanzas. Conseguimos que tuviera una firma mancomunada y logramos que el gerente de finanzas tuviera un tope. Él pudiera firmar cantidades unitarias hasta por un límite y la cantidad total hasta otro límite. Eso le dio libertad financiera y las cosas pronto comenzaron a mejorar. Estoy hablando de un periodo entre 2 y 3 meses. Se empezó a ver en ventas, se empezó a ver en cobranza, clientes que estaban a punto de dejar a la empresa, se quedaron con ella, y posteriormente, con el paso del tiempo, el equipo de ventas empezó a organizarse con producción, empezaron a seguir los programas, nunca se cumplieron al 100%, pero sí estaban entre un 80 y un 90%, que para las condiciones de la empresa era muy bueno, y todos ya estaban contentos. ¿Quién era el cuello de botella ahí? El dueño. ¿Y por qué el dueño? Porque no tenía preparación financiera. El señor se había encargado desde muy chico de ayudar a su papá, aprendió el negocio y lo seguía manejando como su papá, y su papá a la vez lo manejaba como lo manejaba el abuelo. 3 generaciones en las cuales la manera de hacer negocios había cambiado, y ellos seguían manejando un negocio actual con una forma de 2 generaciones atrás. ¿Sí? ¿Se resolvió el problema? Bueno, eso es mucho de lo que nos encontramos en las pymes. La mayor parte de las pymes en el mundo son empresas familiares que tienen grandes ventajas y grandes desventajas. Las ventajas, las relaciones de afecto. Los miembros de un círculo familiar relativamente sano, están unidos por lazos afectivos con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios y bases de comunicaciones sociales. Cuando hay una buena comunicación familiar, rápidamente se pueden hacer cambios necesarios para el beneficio del negocio, pero no siempre hay una buena comunicación familiar. Pero cuando la hay, es una gran ventaja. La comprensión. El hecho de convivir con una persona desde que nace concede la ventaja de conocer y comprender su pensamiento y su comportamiento. Desde el punto de vista positivo, pues yo sé cómo puede ser tal o cual hijo, o incluso si es mi esposa la que está en mi negocio, yo ya sé cómo puede reaccionar ante determinadas situaciones. Eso me puede dar una tranquilidad o una preocupación también, dependiendo del carácter. Entonces, la comprensión de la familia que conocemos desde pequeños, pues nos da también una ventaja en el sentido de la competencia. La aceptación de la autoridad, pues si es papá en la casa y es jefe en el negocio, pues se mantiene en la misma línea, no hay pierde, ¿verdad? Pues es mi papá y oye papá esto y oye papá otro, entonces se le ve como jefe de familia y se le ve como jefe de empresa. Entonces esto facilita la extensión de la autoridad familiar, y la empresa, en donde la autoridad suele ser la misma, se acepta y refuerza la estructura organizacional, hay un mayor respeto. El conocimiento, esa es otra de las ventajas que tienen las pymes. Dentro del mismo ambiente de trabajo, en familia, los hijos se han criado escuchando las estrategias del fundador, llegando a adquirir un conocimiento muy profundo acerca de la empresa. Entonces, como le pasó a este dueño, él aprendió del negocio de su padre, ¿verdad? Y él simplemente lo continuó. Era muy mal estudiante, sabía que iba a heredar la empresa, pues era hijo único. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hay varios hijos y cuando a veces el mayor no es tan bueno, ahí vienen las partes de las desventajas que veremos después. El compromiso. Como es una empresa familiar, los miembros de la empresa manifiestan en la práctica su consagración al trabajo. Es el negocio de la familia que hay que hacer producir, que hay que hacer que deje, ¿verdad? Esto genera, cuando es una ventaja, una gran responsabilidad y una gran solidaridad, dedicando más energía y tiempo de lo que lo haría una persona ajena. Y se entiende, ¿ves? Es razonable. Otra de las ventajas es la flexibilidad en el trabajo, en el tiempo y en el dinero.
La informalidad de las relaciones familiares, que no requieren reglas de comunicación ni trabas burocráticas, se traslada a la empresa. Lo mismo aplica para el capital de la empresa. Se mueve todo muy rápido. Si yo tengo que faltar porque tengo que ir a la escuela de mi hijo, pues puedo faltar sin ningún problema y a veces sin siquiera pedir permiso. Cuando llego le digo, papá, estuve aquí o estuve allá y se acabó. O sea, la familia se extiende a el lugar del negocio. Cuando la familia está bien estructurada, está bien organizada y hay una buena comunicación, esto le da una fortaleza. El orgullo de la firma, pues es la empresa de la familia y estamos trabajando por la empresa de la familia. Entonces, pues sí genera un orgullo y una aplicación, una disciplina mayor hacia la familia. La inversión en personas, aunque tanto las grandes como las pequeñas compañías arriesgan capital en formación, sus empleados tienden a generar una lealtad a largo plazo. Muchos de los trabajadores, el que estaba en producción, había trabajado con el padre de este señor, ya era un señor grande el que estaba actualmente, y estaba muy contento y era parte de la familia también, se le quería mucho a esta persona y él se sentía en familia y estaba comprometido con el negocio, pero pues él entendía su posición, ¿verdad? Que era una persona de respeto a la que se le escuchaba, pero que no siempre se le hacía caso. Él pudo haber resuelto el problema para el que yo fui contratado si el hijo hubiera puesto atención a lo que le decía este señor, que además ya tenía mucha experiencia en el negocio y lo sabía manejar muy bien, pero era disciplinado. Entonces el jefe decía no, pues no. Y a veces llegaron a tener conflictos hasta que llegó un momento que el señor dijo, no vale la pena, si el señor, si el muchacho, el junior, lo quiere hacer así, pues que así lo sea. Era un junior de 40 años, tampoco era un jovencito. La inversión entonces en personas es importante porque se tiende a permanecer más una vez que se ha ganado la confianza. La libertad de decisión y de acción gerencial, las empresas familiares de carácter pequeño y privado son más libres de seguir sus propias intuiciones. Oye, se me ocurrió hacer esto y va. En este caso, la empresa familiar, la única persona que era de la familia, pues era el dueño. Los hijos eran muy pequeños todavía como para estar en el negocio y la señora pues tenía que cuidar a los hijos. ¿Sí? No había hermanos y entonces pues lo dejaba en total libertad de acción y con las consecuencias que yo les estoy platicando. El carácter confidencial. Cuando la familia es estructurada, pues decimos en México, la ropa sucia se lava en casa. Entonces todos los problemas familiares se mantenían en ese mismo círculo y también los problemas de negocio se mantenían en ese mismo círculo. Y hay un compromiso social porque está íntimamente relacionada con la región y su población, lo que suele revertirse en un impacto de apoyo a la empresa familiar. Si yo tengo una tienda de abarrotes que está en una determinada zona, ahorita me acuerdo de don Trini, que tenía dos hijos pequeños, y cuando yo jugaba fútbol siendo joven con mis amigos, pues ahí parábamos con don Trini a tomarnos un refresco, y por las noches una señora vendía quesadillas afuera de don Trini, y entonces tomábamos las quesadillas con los refrescos de don Trini. Los hijos de don Trini crecieron, continuaron con la tienda de abarrotes, la hicieron crecer aún más y después cada uno de los hijos tiene su propia tienda de abarrotes. Eran chamacos muy responsables, muy dedicados y que aprendieron el negocio de un padre que le gustaba trabajar y que era un hombre honesto, ¿sí? Entonces ahí hay un compromiso social. Todavía en la colonia, ¿sí? La tienda, no sabemos ni cómo se llama la tienda, pero la tienda le decimos la tienda de don Trini. Y los hijos, que ya no se llaman Trinidad como el Señor, ¿verdad? Pues también son los hijos de don Trini. Crea un compromiso social, ¿sí? Y los conocemos y nos conocemos y nos saludamos en la calle cuando nos vemos y si coincidimos en el cine o en una plaza comercial, nos saludamos, se vuelve parte de nuestro entorno. No nos podríamos concebir esa parte de esa colonia, yo ya no vivo ahí, pero cuando llego a pasar y veo la tienda, a veces me detengo a tomarme un refresco y platicar con los hijos, son menores que yo. Pero los vimos crecer y vimos hacerlos y vimos cómo hacían crecer el negocio del padre, ¿verdad? Entonces sí se crea un compromiso social. Ahora bien, grandes desventajas, ¿sí? ¿Qué pasa si hay dos hijos? ¿Qué pasa si hay tres? ¿Qué pasa si el hijo mayor no es competente? Y por regla general, por paradigma, el hijo mayor siempre es el que va a reemplazar al padre, ¿sí? Son muy pocas las empresas familiares en donde no es el hijo mayor, sino es el que tiene más habilidad, el que maneja el negocio. ¿Por qué? Porque por ser mayor,
pues siempre hay algunos conflictos, siempre hay algunos problemas, siempre hay envidias y a veces entre los mismos hermanos se terminan separando. Son una de las desventajas de las empresas familiares. Y entonces la organización y la capacitación gerencial, ¿sí?, fracasa. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de confeccionar un organigrama con los cargos y funciones de la compañía y la informalidad hace que se pongan en los puestos no adecuados a las personas que pues no están preparadas para ello, ¿verdad? Simple y sencillamente porque es uno de los hijos, y si tengo 3, pues ya de ahí saco al gerente de producción, al de finanzas y al de ventas, ¿sí? Entonces, pues resulta que a la producción no le gusta la producción y lo pusieron ahí porque es muy mandón y dijeron, no, tú sí vas a funcionar, pero no le gusta, ¿sí? Y el de ventas está ahí porque pues se la pasa cómodamente, porque sale a comer con los clientes, hace relaciones públicas y se la pasa cómodamente, pero no vende. Entonces, ahí son algunos de los conflictos que pueden afectar a las empresas familiares. La delegación del poder está muy ligado con el número de hijos y el lugar de aparición en la familia de estos hijos. Y si hay hijas, a veces las hijas quedan fuera. A veces las hijas quedan fuera del negocio. El problema es cuando las hijas se casan y el yerno quiere entrar en el negocio o el yerno no tiene trabajo y entonces le dice el suegro, vente para acá, mijo, yo te doy chamba. Y lo ponen en un puesto donde la persona no es apta y le dan un gran sueldo molestando, causando la insatisfacción del resto del equipo que no es de la familia, que ha estado haciendo un esfuerzo, que ha colaborado y que conoce el negocio. Entonces, la delegación del poder también puede afectar el buen funcionamiento de una empresa familiar. Fíjense qué cantidad de cosas van surgiendo y de manera diferente. El problema es cuando ni siquiera son los hijos que pelean. En algunos casos, porque estaba hablando de las hijas y el yerno quiere entrar, pero en algunos casos las esposas de los hijos no se llevan entre ellos. Y entonces comienzan los conflictos, y entonces comienzan las envidias, o la señora que le dice a su marido, oye, pues yo pienso que tú deberías de ser el director cuando tu papá deje la empresa, porque tú tienes más capacidad que los hermanos. Y comienzan unos conflictos, unos piques entre ellos, que no provinieron de ellos, sino que vinieron de fuera. ¿Por qué? Porque la esposa también se siente parte del negocio, porque de ahí están comiendo, de ahí están viviendo, de ahí mandan a la escuela a los hijos. Entonces sienten que merecen más y comienzan los conflictos, las luchas de poder. La toma de decisiones compartidas, solución de problemas y manejo de conflictos. En muchos casos se traban los asuntos de estos aspectos por el punto anterior, por la delegación de poder, por demostrar que uno sabe más que el otro. Hay una buena decisión y los otros, o el otro hermano o hermana, trata de impedir que funcione porque, ¿verdad?, quiere demostrar su poder. Hay empresas familiares muy grandes. Bimbo sigue siendo una empresa familiar, ¿sí? De hecho, el nombre de Marinela es una de las hijas de Lorenzo Cerviche, ¿sí? Marinela, ella maneja la fundación. Entre ellos, hacia el exterior, no sabemos si tengan problemas, pero si los tienen, creo que los resuelven muy bien porque Bimbo es una empresa líder internacional que no tiene comparación. Entonces, no todas las empresas familiares fracasan. Estoy mencionando la razón de por qué algunas empresas familiares fracasan, ¿sí? Y la familia Cerviche es una familia que le da confianza a sus empleados, en términos generales trata muy bien a sus empleados, pero entre ellos también hay una buena relación. Podemos hablar de otra familia, la familia Slim, donde cada quien tiene una posición dentro de la organización y se respetan. ¿Tendrán diferencias? No lo sabemos, pero los resultados dicen que les va bien y creo que cuando nos va bien, pues no hay diferencias, porque nos está yendo bien. Más bien, los problemas comienzan cuando ya no nos está yendo tan bien. Las comunicaciones efectivas. Yo me enojé con el papá y ahora ya no le digo lo que estoy haciendo. O mi papá se enojó conmigo y ahora ya no me llama a las juntas, ¿sí? Se toman medidas emocionales, sentimentales, más que técnicas o profesionales, ¿sí? La confección del plan de negocios. Muchos propietarios se resisten a estos planes porque dicen, ya conozco el negocio.
porque han estado muchos años en él, porque crecieron en él, porque vieron al papá cómo trabajaba y siguen el mismo esquema. Pero el mercado cambia, la competencia cambia, y si la competencia no es una empresa familiar, pues los problemas son mayores, ¿sí? Entonces, este tipo de confección de planes de negocios, ¿verdad? Cuando no los hay, y esa es una gran ventaja para mí que me dedico a eso, ¿verdad? Cuando no los hay, pues vienen los problemas. ¿Y por qué no los hay? Porque yo he hecho el trabajo así siempre, así lo hizo mi padre, así lo hizo mi abuelo y todos tuvieron éxito. Pero el que ellos hayan tenido éxito bajo unas circunstancias de mercado diferentes no significa que hoy voy a tener el mismo éxito. O incluso puedo estar teniendo éxito, pero a lo mejor estoy vendiendo uno cuando puedo vender dos o tres. El caso de esta empresa que les decía yo que el gerente general no quería firmar los cheques, casi triplicó sus ventas en un periodo de un año. Y el señor estaba sorprendido, ¿no? Le dije, ahora le toca mejorar sueldos, mejorar condiciones, dar otras prestaciones, que se vea que el trabajo generado también beneficia al empleado. Sí lo hizo y ahora está más susceptible a las cosas que yo le puedo decir, casi como que soy su consejero, ya no soy su consultor, me llama con alguna frecuencia, nos tomamos un café, platicamos en su oficina y llegamos a acuerdo, me paga por tiempo y estamos muy bien, ¿sí? Él finalmente se convenció de que tenía que conocer técnicas para hacer el trabajo, estudió un diplomado en habilidades gerenciales y le ha ido muy bien. Estas son algunas de las ventajas. Los criterios de selección y remuneración a las familiares y a los no familiares. A los familiares se les paga más, o se les dan más prestaciones, o se les permiten días de vacaciones, más días de vacaciones, en fin. A veces las vacaciones las paga la empresa totalmente, y entonces pues esto molesta un poquito a la gente. Pueden llegar tarde, pueden hacer, entre comillas, prácticamente lo que quieran en la empresa, y al resto del equipo no, y causa una molestia, una antipatía. ¿Sí? La redacción y el cumplimiento del plan de sucesión, ¿a quién le voy a dejar la empresa cuando yo me quiera retirar? Usualmente se le deja al hijo mayor, pero si el hijo mayor no es apto para dirigir la empresa y hay otros hijos, generan un conflicto, porque el mayor se siente con derecho por ser el mayor, pero habrá alguno de los hermanos o hermanas que también tienen la habilidad y también se sienten con derecho. ¿Qué sucedería si el papá opta por el segundo o por el tercer hijo en orden de aparición, verdad? Y no por el primero. Causa un conflicto y el primero dice, me largo. Aunque su trabajo lo estuviera haciendo bien, no tenía la habilidad para dirigir la empresa. Entonces, esas son algunas de las desventajas de las empresas familiares. Vamos a ver algunas estadísticas que abarcan a las pymes nacionales. El 36% del Producto Interno Bruto, ¿sí?, lo producen las pymes. 36-40%. Varía un poquito a través de los años, depende de cuál es la fuente de información. El 65% de las pymes en México son de carácter familiar. Yo les hablaba que más del 90%. Este dato es un poquito viejo, ¿verdad? Pero lo pongo así simplemente para tener una idea general de cómo están las pymes en el país. El 76% de las pymes solicitan un financiamiento, lo obtienen. Hoy hay muchas facilidades para las pymes, siempre y cuando tengan sus papeles en orden. Incluso pueden recibir capacitación gratuita, apoyo en los planes de negocios. La Secretaría de Economía ha trabajado mucho en ello. El 1.8 de las pymes ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental. A pesar de que pueden conseguir el financiamiento, muy pocos se acercan porque no lo conocen, porque no saben cómo solicitarlo, porque tienen miedo de que reciban el dinero, fracasen en su proyecto y después tienen que pagar una cantidad, ¿sí?, sin tener el recurso, claro. El 29% de las pymes exportan a Canadá y a Estados Unidos. El 11% de estas pymes están en el DF y en el Estado de México, el 3% en Jalisco y el 20% en Nuevo León. Conocemos que Nuevo León es un estado pues, de mucho empuje, de un estado industrial, donde la gente verdaderamente trabaja.
40 años de edad promedio de la población, es la edad promedio de la población que dirige una pyme. Les estaba yo platicando de este gerente, ¿verdad? Que andaba entre los 40, un poquito arriba. El 99% de la negociación que existen en el país son con pymes. Me refiero gobierno, iniciativa privada. Y el 80% de los empleos en México son generados por las pymes. Bueno, esos son algunos datos, ¿sí? El 48% de las pymes se encuentran en el norte, el 42% en el centro y solamente el 10% se encuentra en el sur del país. Son algunas estadísticas. Vamos a ver otras. ¿Sí? El 95.7% de las pymes son micro. O sea, muy pocos trabajadores, lo vimos en la sesión pasada. Generan el 49% de los empleos, estas empresas micro, y tienen una participación del 20% del Producto Interno Bruto, el 37% las empresas grandes, el 22% las empresas pequeñas y el 21% las empresas medianas. Fíjense que las pymes están balanceadas en cuanto a su aportación al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Aquí habla del 67%, pero el año pasado y este año cambió, bajó, porque las empresas grandes se pusieron las pilas y se volvieron grandes exportadoras y se están internacionalizando. Ven, un panorama general según la INEGI. Hay 4.015.000 unidades empresariales, refiriéndonos a pymes o empresas, y 99.8 son pymes y generan el 52% del Producto Interno Bruto. Recuerden que depende de la fecha en que fue escogido este material, va variando, no siempre es constante. Esto me lo dice INEGI. Crean las pymes el 12% de empleos en el país, 12 millones de personas dependen de las pymes y 29% exportan a Estados Unidos y Canadá. Y su ubicación, el 48% en la zona norte, 42% en la zona centro y 10% en la zona sur. Esto no ha cambiado. Nuevo León es el estado que más pymes tiene, el 20%. Jalisco tiene el 3% y el DF y el Estado de México el 11%. El 65% son de carácter familiar y el 1.8% tienen un programa de apoyo gubernamental, ¿sí? El 76% tiene financiamientos, ya sea por gobierno o que lo han obtenido directamente. 40 años es la edad promedio de los dueños, ¿sí? El 69% es dirigido por hombres y el 31% dirigido por mujeres. ¿Cómo se dividen? Más o menos el 28% son empresas de servicio y otro 28% de manufacturas. En comercio, el 10%, en construcción, el 10%, y el 0.8% agricultura, ganadería y pesca. Por ejemplo, mi consultoría no es una pyme, pero no es familiar. A pesar de que mi hermano y yo somos los socios, ¿verdad? ¿Sí? Estamos estructurados de manera empresarial. Él se dedica al aseguramiento de calidad y yo a la planeación y la comercialización estratégica. Son dos grupos en una misma empresa, donde cada quien dirige el área de experiencia que tiene cada uno. Siendo una empresa de dos hermanos, no es una empresa familiar, porque ni su familia ni la mía intervienen en el negocio. De hecho, cuando necesitamos cubrir un puesto, no acudimos a la familia, buscamos externamente. ¿Por qué está mi hermano de socio? Bueno, porque él tenía el conocimiento en aseguramiento de calidad y porque pues necesitábamos también esa parte de experiencia porque nos la solicitaban mucho. Hoy ya no es tan importante como lo fue en un principio, ¿verdad? Necesitábamos esa parte de experiencia para extrapolar el trabajo. Las áreas de desarrollo, 0.8, están en finanzas también y 0.2 en minería. Las estadísticas en cuanto a banca comercial, ¿sí? Las fuentes de financiamiento, la banca comercial 36.2%, de otras empresas el 27%, de bancos en el extranjero el 6.5%, por emisión de deuda por bonos 2.3% y 4.8% por la banca de desarrollo. Las pymes se crean aproximadamente 400,000 pymes al año, pero les repito, la mayor parte de estas pymes quiebran durante el primer año, ¿sí? La mitad cierra al año de creación
Solo el 10% de todas estas 400,000 que se generan al año, solo el 10% rebasará los 5 años de vida. Mi empresa, mi consultora, ya está en ese 10% y esperemos seguir adelante. La fuente de esta información es la Secretaría de Economía, el Banco de México, la CONCAMIN y el periódico Reforma. El por qué y el cómo del social media en las pymes. Esperar y aguantar hasta que pase la tormenta o actuar. ¿Cuáles son los métodos tradicionales? Pues las ventajas es que es directo, controlo todo, yo voy al cliente a escuchar. Los inconvenientes, la publicidad es cara, ¿verdad? La puerta es fría, comerciales, grandes descuentos, ¿sí? Y en el social media, ¿sí? Escucha activa, atención e interacción con el cliente, comunicación abierta y aprendizaje, ¿verdad? Experiencias, fidelidad. Las pymes no están en el social media, no saben cómo manejarlo. Esa es un área de oportunidad para muchos que nos estamos dedicando a eso, porque además todavía estamos en un periodo de prueba, cada quien opina al respecto y todavía no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los mejores horarios para postear, pero estas son algunas de las informaciones que me dan las pymes. El cliente, ¿cómo piensa el cliente? Quiere comprar y no que le vendan, ¿sí? Los descuentos comerciales, los comerciales, la publicidad. Aquí tenemos una serie de gráficas que me dicen cuál es el estado de ánimo del cliente con respecto a eso. Se informa por internet antes de comprar. Ese es un estudio de social media, ¿sí? Abandona su web o su relación en las redes porque les molesta la publicidad. Hay que saber hacer la publicidad. Las opciones, contratar personas, el community manager, que nos ayude a manejar las redes sociales para las pymes. La situación es que no es fácil, porque es un área nueva, que está a constante desarrollo, que aunque cada día se descubren algunas cosas para poder mejorar el trabajo, no siempre resulta como uno lo espera. El público en las redes sociales es veleidoso, cambia de opinión rápidamente. ¿Qué son el Enterprise Resource Planning? ¿Qué significa esto? Es el programa que tiene la empresa para manejar toda su estructura, tanto financiera como de personal. 9 de cada 10 empresas en México no superan el 5º año de vida, ya lo habíamos comentado. Los pymes generan el 52% del Producto Interno Bruto en México y el 72% del empleo en nuestro país. Vean cómo tengo 3 estadísticas diferentes, las tomé del mismo año, pero todavía ahí tenemos un problema porque no hay un control excelente. La Secretaría de Economía da sus propios datos, pero a veces no coinciden, por ejemplo, con los del INEGI. ¿Por qué? Porque para lo que uno es pyme, para el otro no lo es. Uno lo toma en función del número de empleados y otro lo toma en función de la facturación. Nafinsa también tiene su propia versión y creo que es más confiable porque está en función de los préstamos que otorga, de las posibilidades financieras. Y hace una mezcla entre el número de personal que está trabajando en una empresa con la generación, con lo que facturan. Y hay un factor de ajuste. O sea, una empresa pequeña de 10 empleados puede generar 10 millones de pesos al año. Por el monto ya no es una microempresa, ¿sí? Por el monto ya es una pequeña empresa, a pesar de que en el número de trabajadores pues es una micro. Entonces, Nafinsa es quien mejor controla estos datos y los va ajustando año con año, pero entre la Secretaría de Economía, Nafinsa y el INEGI no hay similitud, por eso es que estamos viendo situaciones diferentes. El 65% del comercio en México se desarrolla a través de las pymes, mientras que en Estados Unidos su participación es solo del 10%. Estados Unidos es un país grande y sus empresas son grandes y las empresas grandes pues absorben a las pequeñas. Las micro, pequeñas y medianas empresas suman 4 millones de negocios en México, es decir, coincidimos, de los que dependen 12 millones de personas. Es decir, fíjense bien, 4 millones de empresas. Cada de estas empresas tienen 3 personas, porque 4 por 3 son 12. Así de grandes son las pymes, con muy poca gente, ¿sí?
solamente el 10% de las pymes invierte en planeación estratégica. ¿Por qué pocas? Primero porque no creen y segundo porque se les hace costoso capacitarse para ello. Y ahí es donde entra mi labor como consultor, convencerlos y dar un costo que sea adecuado, tanto para ellos como para nosotros. Lo que a veces hacemos es tener una compensación en función de las ventas que se logran por arriba del presupuesto original. Bueno, se requiere unificación de las bases de datos, reducción de costos, lo que puede reducir, lo que nos ayuda con una ERP, crecimiento de la comunicación interdepartamental, integración de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Agilización de las operaciones de negocio, pero solamente el 0.1% de las pymes usan un sistema ERP y el 63.6% utiliza algún tipo de paquete administrativo de estos ya establecidos. El 81% de los directivos mexicanos considera la reducción y los costos y la maximización de sus capacidades como una de las principales estrategias para mejorar su competitividad en los próximos años. Y estos sistemas prometen una reducción de hasta un 27% en el gasto de recursos tecnológicos. Aquí tienen algunas fuentes de información sobre las pymes. México Emprende, que es de la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, y de Servitur, Servicios y Turismos. Aquí está la página web donde ustedes pueden conseguir más información si quieren hacer su negocio. Está Fondo PYME de la Secretaría de Economía y está Pepe y Toño también de la Secretaría de Economía y CONACYT y el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM, que tiene también la Secretaría de Economía. Como yo les decía, se ha estado dando mucho apoyo a las pymes. Con esto terminamos esta sesión y yo les preguntaría a ustedes, ¿han planeado crear su propio negocio? Esta materia precisamente les va a ayudar a dar claridad para seguir adelante. Y yo, por supuesto, pues estoy a sus órdenes para apoyarlos en esta empresa. Por mi parte es todo y me despido como siempre. Hagan un esfuerzo, por favor, sean felices. Hasta pronto.